En una noche lo hice. Hola, profe, no se escucha. Usted está silenciando, presione Alt para activar el micrófono. A ver un segundo. Ah, Ah, ¿ahí se escucha? sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Cuándo? La semana que viene. La clase es allá. La de ella. ¿Cómo te lleva la computadora? ¿Qué computadora traes? ¡Ay! Otro. No, qué mierda. Se va a pegar acá. Eso me suena la computadora de Julio. ¿Por qué no? Luego recibe el viernes. Puede ir a llevarla aquí. ¿Escuchan ahora? Bueno. Eso no se lo van a arreglar en el momento. Tuve que utilizar un recurso. A ver un segundo. Seleccionamos virtual, seleccionamos virtual. Bueno, ahí me ven, ahí pude lograr imagen. Bueno. No tuve un problema con la computadora, la hice reparar y demás. No quedó bien. Así que me estoy ayudando con el celular. Y yo tengo un pequeño retorno, así que voy a tratar de ver cómo resuelvo el problema. Pero por lo menos así ustedes me están escuchando. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Sí, te escucho Bueno, bien. profe, ¿todo bien? ¿Usted? Buenas tardes, ¿cómo anda? Todo bien. Acá, ya, bueno, iniciamos hace rato el segundo cuatrimestre y, bueno, me interesa un poco ver cómo están ustedes, cómo han retomado las materias y esta en particular. Escucho. Sí, realmente hemos estado bien complicados entregando trabajos del cierre del cuatrimestre pasado, más los exámenes. Pero bueno, en estadística nos pasó lo que comentaba en el correo. Como la fecha de entrega decía del 15 en el campus, yo no había abierto el archivo porque tenía que entregar cosas para hoy y entonces ya me iba a poner en función de estadística. Sí. Y sí, después cuando usted se comunicó con nosotros, conmigo, es decir, que vi el mensaje, abrí el archivo y decía que la entrega era antes del 1 de septiembre. Lo que pasa es que nosotros en el campus, como usted subió eso en la pestaña donde hay que entregar los trabajos prácticos que se entregan
específicamente, tengo una fecha y yo por lo menos me guío por esa fecha y voy priorizando. Como esa decía el 15, bueno, dije, esta todavía tengo tiempo para hacerla. Y creo que lo que le pasó a la mayoría. Y entonces Sí, sí, sí. Sí, le sí. pido mil disculpas, ¿no? Porque realmente... No, no, está bien. Perfecto, perfecto. Es entendible totalmente. En realidad le explico cuál fue la situación. Yo en una oportunidad, el primer cuatrimestre, había puesto una tarea y le había puesto una fecha. Cuando quise reconfigurar la fecha, se modificó la tarea y no le quedó visible a los que ya habían entrado. Una situación rara. Entonces yo esta vez dije, por las dudas le doy un margen a la fecha tope. Y en el texto puse la fecha de hoy para que lo entregaran, de ayer. Pero es totalmente entendible el error. Y bueno, en parte para mí se debe a que hay cosas de la plataforma que no la conozco. Y por eso dije, bueno, le voy a dar amplitud en el tiempo. Incluso al margen del hecho de que el sistema les permite subir, porque yo lo que he definido es una tarea, les pedí que me la enviaran por correo. Así que tengan presente cuando hagan los trabajos que los suben, pero además me lo envían. ¿De acuerdo? Sí, sí, en eso siempre se lo enviamos por correo electrónico porque ya nos explicó. La cuestión es esa, que cuando se sube una tarea, si la fecha límite es para el primero, ahí sí debe aparecer porque así uno va priorizando. Absolutamente entendido la Claro. situación, no hay ningún problema. Claro, Totalmente que claro, con la plataforma vean la fecha de entrega y en función de esa seguir. Así que está perfecto. No hay ningún... Claro, hay una opción en Perdón, el por eso campo. cuando yo recibí los mails con esa aclaración, ya lo di el tema por totalmente resuelto y bueno, en definitiva hay una cuestión que en última instancia se debe a mí, al hecho de haber utilizado de esta manera la plataforma, pero ya está, es un tema que pasó, no tiene importancia. Así que, Bien. que directamente Claro, no. profe, te pido disculpas, yo estuve trabajando con un par de entregas y vi que era para el 15 y ni siquiera abrí el archivo, porque creo que por lo menos si hubiese abierto el archivo, Listo. hubiese visto que decía para hoy, pero como hasta el lunes estuve con trabajos para regularizar materia, la verdad es que todavía no lo había abierto. Y cuando te mandó el mail, abro el archivo para ver y ahí encuentro que decía que era para hoy, pero la verdad que... No hay ningún problema. No. La situación está totalmente ya aclarada y por eso ni les contesté el mail, así que ya con lo que me contestaron en el mail estaba entendido totalmente. Bien, con las otras materias están con mucho trabajo, dicen que están complicados. Sí, sí, sobre todo en la mayoría. Perdón. Sí. No pasa nada. En la mayoría de las materias, sí, son del cuatrimestre comunicar. pasado, inicio de este. Como es semana por medio, suelen también dar trabajos también. Bien, bueno. Yo les comento algo que me parece interesante mencionárselo. Esta materia, ya hemos tenido la primera parte, donde hemos cubierto una serie de temas, incluso hubo una evaluación integradora en donde donde puse preguntas y temas relacionados con cada una de las partes. Yo les decía que viene esta segunda etapa y pienso que no es tanto lo que quiero que se abarque, sino que los conceptos estén bien claros. Así que no va a ser esta materia donde un espacio, digamos, para tener mucho volumen de trabajo, sino quiero que los conceptos queden claros, quiero interactuar con ustedes, quiero ver que realmente nos entiendan. Creo que el tiempo nos da perfectamente para eso. Y como les digo, no les voy a dar tanto trabajo digamos, de desarrollo, de trabajo, de muchos ejercicios y ejemplos, sino que quiero que los conceptos los tengan claros y ver un poco que eso realmente se logre. ¿Bien? Esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? Bien, bien. Sí, de acuerdo. Bueno, yo les había dado en una clase, no la última, sino en la anterior, que lean Teoría del Muestreo, el capítulo 5 del libro. Bueno, hoy les voy a dar un power y les voy a explicar un poco temas relacionados con ese capítulo. Así que, bien, vamos a trabajar sobre eso. Un segundo que les voy a compartir una pantalla.
A ver si... Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, muy bien. Teoría del muestreo. El capítulo 5 del libro de Spiegel-Murray, que es el libro principal que nosotros utilizamos, si bien hay otros, hay algunos temas que están referidos a otros libros. En este capítulo empieza lo que es estadística inferencial. Ya habíamos hablado que la estadística inferencial es los trabajos de relevamiento que se hacen y se sacan conclusiones, en fin, todo lo que es el tratamiento estadístico, pero en vez de hacerlo con todos los elementos de la población, los hacemos con una parte de esos elementos que se llama muestra, y con el resultado que obtenemos de esa parte, inferimos, por eso se llama estadística inferencial, inferimos conclusiones que tienen relación con todo nuestro objeto de estudio, que es lo que se denomina universo o población. ¿De acuerdo? Es un concepto que creo que lo deben tener ya claro. Bien. Les reitero lo que les mencioné, que esta es la parte más importante de la estadística, porque es precisamente la herramienta esta la que ha permitido que estadística sea de una vastísima aplicación en todas las áreas del conocimiento, en las ciencias prácticas, y ello hace, entonces le da una potencia a esta herramienta de mucho valor. Yo considero que ustedes el día de mañana como docentes, a mi modo de ver, y esto yo lo digo un poco como ingeniero y como me sitúo como alumno, no tengo la formación docente, pero pienso que como estrategia pedagógica es importante que los alumnos entiendan cuál es el fin, cuál es la aplicación de la herramienta. En muchas materias que ustedes tienen, esa relación con la aplicación a veces no está muy directa o no es muy clara. Y no sé hasta qué punto ustedes, en la formación que ustedes tienen en el área pedagógica, valoran la importancia de esta relación de la utilidad de la herramienta. Yo en mi caso considero importante, y particularmente para esta materia, hacerlo. Esta materia es una materia que tiene que ver con la denominada ciencia fáctica, ya les mencioné, y es algo un poco atípico para ustedes, porque muchas de las materias que ustedes ven son materias que, digamos, están dentro de lo que es el área puramente de las ciencias formales, con todas las características de esas ciencias, que yo alguna vez les di un video y una explicación, y voy a ver si después les hago una síntesis nuevamente sobre eso, ¿no? Bien, entonces, estamos ante una materia de fin práctico, de su naturaleza, pertenece a la ciencia fáctica, y como les decía, la relación de la aplicación de la materia es algo importante. Teoría del muestreo es lo que justifica la inferencia estadística, porque con qué, digamos, criterios, con qué grado de rigurosidad vamos a tomar las muestras que nosotros seleccionamos para sacar conclusiones sobre el universo y de qué manera lo vamos a hacer. Bien, eso tiene que ver con la teoría del muestreo. Precisamente es el que explica y justifica la rigurosidad del método de inferencial. Así que por eso entonces es la primera parte de la estadística inferencial, la teoría del muestreo, ¿cierto? Bien. Bueno, ya hablamos de qué es población o universo, es el todo de nuestro objeto de estudio. Recuerden que puede ser, siempre es un concepto relativo. Yo puedo hablar de la población si hablo de todos los alumnos de tercer año, si para mí esa es la población. O puede ser todos los alumnos de todos los institutos terciarios de la provincia de Buenos Aires, o bueno, o lo que fuere, o todos los alumnos de institutos terciarios de toda la ciudad, la Argentina, perdón, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de universo es un concepto relativo, y es el todo de mi objeto de estudio. Nosotros vamos a trabajar con una muestra en ese todo. Acá
empieza con una explicación del muestreo aleatorio con o sin reemplazamiento. Yo le voy a hacer algunos otros comentarios aclaratorios sobre el tema este. Bien, se considera que conocemos una población cuando conocemos la distribución de probabilidad, f función de x, de la función probabilidad o densidad de la variable aleatoria x. Perdón. Bien, entonces ya habíamos hablado que en la población o el universo teníamos los llamados parámetros poblacionales, utilizábamos la letra griega, y conociendo la medida de posición, en este caso la media aritmética, que se indica con la letra griega mu, y el desvío típico, que es una medida de dispersión, tenemos bastante conocida la forma de la distribución. Entonces, un poco lo que nos interesa en muchos casos que realizamos relevamientos de tipo estadístico es conocer estos parámetros poblacionales. ¿De acuerdo? Como les dije, al trabajar con el método de muestreo, vamos a trabajar con los denominados estadísticos muestrales, que son valores que vamos a relevar de la muestra. En el caso de la muestra, que les menciono, el estadístico muestral que representa la media aritmética, la denominamos con X, porque obviamente difiere del mu. El mu es el mismo elemento, es decir, es la media aritmética, pero de la población. En este caso es de la muestra. Y denominamos con S el desvío típico, con la misma diferencia que tiene que haber entonces entre el sigma y el S. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a realizar un trabajo de estadística descriptiva dentro de la muestra, porque vamos a considerar el total, pero nada más que esa muestra, y vamos a obtener estos dos elementos, básicamente. Con lo que nos va a permitir inferir las conclusiones a través de un proceso que se denomina estimación, y esas conclusiones tienen que ver con las estimaciones de los parámetros poblacionales. Bien, muestreo y muestras de inferencia estadística. Esto es una parte del capítulo 5. Allí van a ver ustedes distintos casos. Por ejemplo, si yo quiero conocer o quiero sacar conclusiones sobre 12.000 estudiantes de un grupo de una universidad, de lo que fuere, puedo trabajar con una muestra de 100 estudiantes. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es si tenemos una fábrica que fabrica tornillos, podemos querer sacar conclusiones. Esto en muestreo relacionado con control de calidad se aplica mucho, tomando una parte de los tornillos producidos por esa máquina. Perdón, hago un alto. Les pregunto si me escuchan bien. Yo tengo un retorno a raíz de que estoy usando el celular que me confunde un poco. Les pregunto si ustedes me están escuchando bien. Si se sigue bien. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, yo tengo que sufrir un poco el retorno que me genera, me complica un poco, pero bueno, mientras que no les aparezca al aire no hay problema. Bueno, entonces decíamos que en el caso de los tornillos, yo puedo, por control de calidad, tomar una muestra, una determinada cantidad de tornillos fabricados, por ejemplo, durante una semana, o una cantidad de tornillos que puedo sacar por día. Fíjense, por ejemplo, examinando 20 tornillos diariamente, o sea que también una manera de generar un proceso de muestreo es no tomarlos todos juntos, sino tomar 20 de un día, 20 de otro, y así a lo largo de algunos días, y armar con eso una muestra. Otro ejemplo desearíamos sacar conclusiones respecto de si una moneda está cargada o no. En el caso de la moneda, podemos decir que todo lo que sería, llamémosle el universo, sería todos los posibles lanzamientos, que son infinitos, ¿no es cierto? Y nuestra muestra puede consistir en una determinada cantidad de lanzamientos de la moneda, pueden ser 100, 200, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bien. Bueno, y acá hay otro ejemplo
de sacar conclusiones sobre 200 bolas que hay en una urna, y seleccionamos 20 bolas de la urna, donde cada bola seleccionada regresa y se observa su color. Este ejemplo 5.4 importa porque estamos realizando un proceso de muestreo con reemplazo. Y eso importa porque no es lo mismo si yo retorno la bola que he retraído a la urna, que si no lo hago, porque las probabilidades se modifican y se modifica también algunas fórmulas en relación con lo que es el muestreo y con la forma en la que hacemos las estimaciones. Muestras aleatorias y números aleatorios. Esto es parte de lo que está en el libro. Yo se lo voy a integrar con otras cosas que no están en el libro para que se entiendan un poco mejor. Lógicamente acá dice la confiabilidad de las conclusiones extraídas concernientes a una población depende de si la muestra se ha elegido apropiadamente. Ya le voy a mencionar alguna propiedad de la muestra que determina la condición de la calidad de la muestra. Una forma de hacer esto con poblaciones finitas es asegurarse de que cada miembro de la población tenga igual oportunidad de encontrarse en la muestra, lo cual se conoce como muestra aleatoria. El muestreo aleatorio puede realizarse para poblaciones relativamente pequeñas, extrayendo lotes, o en forma equivalente, utilizando una tabla de números aleatorios, ¿no? Debido a que la inferencia de la muestra o la población puede no ser cierta, vamos a utilizar siempre el lenguaje probabilístico en las conclusiones. Este sí es un concepto muy importante. Todo lo que se hace en teoría de la estimación es de tipo probabilístico, y toda estimación, cuando afirmemos algo, lo vamos a hacer en términos probabilísticos. Esto es un aspecto muy importante, ustedes lo van a ver cuando hagamos estimaciones, como el concepto de que esa estimación tiene un cierto error posible y tampoco es seguro, vamos a decir que con cierto grado de probabilidad se va a encontrar dentro de tal o cual cierto valor. Todo eso es absolutamente de tipo probabilístico, y es un concepto importante que se tiene que tener en presente, ¿no? Bien, los métodos de muestreo. Existen muestreos aleatorios simples, aleatorios sistemáticos, aleatorios estratificados y aleatorios por conglomerado. Bien, un poco esto, ustedes ven la palabra aleatorio se encuentra siempre, ¿no es cierto? Y eso va a ser un aspecto importante para que ustedes tengan presente cuando trabajamos con muestras. En el muestreo aleatorio simple o aleatorio sistemático, yo no creo que valga la pena aclarar, y ahora en las filminas que vienen le va a quedar más claro este aspecto. Sí me interesaba mencionar el otro, que es el muestreo aleatorio estratificado o aleatorio por conglomerado. Y acá hago un parate y explico un poco más el concepto de lo que es una muestra. Dijimos que la muestra, para que la conclusión que sacamos de una muestra sea válida, la muestra tiene que ser representativa. ¿Qué idea tienen ustedes sobre muestra representativa? Denme su opinión, así, sentido común. Profe, que refleje lo característico que quiero ver de esa población, que sea justa, que en igual que tome, no sé cómo decirlo. Está orientada, ¿eh? Y me parece bien que tenga la duda de cómo aplicarlo. Sí, que tengan todos igual posibilidad de ser parte de la muestra, ¿no? No sé cómo decirlo. Claro, eso sería un mecanismo con el cual usted realiza la selección de los elementos de la muestra. Pero la pregunta sería, ¿qué ustedes pueden considerar por muestra representativa? Esa sería la pregunta. Piensen cómo... Sí. Es una cantidad de un elemento, por ejemplo, una cantidad de personas que representa con una mayor precisión un grupo más grande. Es decir, ejemplo, en Capital Federal
digamos decir, una muestra representativa son, qué sé yo, el 10% de los chicos me representa el total, porque tienen características que definen esa mayor, es decir, ese universo más grande, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está. Bueno, sí, van orientándose. Le voy a hacer una pregunta un poco más dirigida y más concreta. Supongamos que yo digo, quiero sacar conclusiones sobre intención de voto. Esto va a ser nada más que analizando sin ningún contenido político, aclaro, ¿no? Supongo que quiero sacar conclusiones sobre intención de voto a nivel de nación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería tener la muestra para que sea representativa? ¿Qué piensan ustedes? Tendría que tener personas de diferentes barrios de donde se está haciendo el estudio. Por ejemplo, si es en capital, la mayor cantidad de barrios que incluye la capital de diferentes sectores, ¿no? Dentro de la capital, por ejemplo. Está bien. Bueno. La edad debería ser de los que pueden votar, por ejemplo. Las edades. Claro, la edad de las personas que están sería la población de... Bien, está bien. Claro. Bueno. Sería buscar esa cantidad de gente de 18, 16 años que empiezan a votar hasta los 90 y pico de años para que puedan ir de todo el país. Ah, perfecto, bien. O sea, la variable... Ir buscando varias... Perdón. No, está bien. La variable que voy a ver, que voy a tratar de estudiar, tiene que tener la misma proporción de entre todos los que elegí, creo. Usted dijo, la variable que voy a ver. Y yo estoy queriendo sacar conclusiones sobre intención de voto. Claro, o sea, voy a hacer diferentes muestreos, diferentes muestreos, pero siempre con ese margen de edades y en diferentes localidades o diferentes provincias, si es a nivel nacional, pienso yo. Está. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo estaba pensando en tomar como muestra un porcentaje, qué sé yo, un 10%, se habló en algún momento, de la población de cada provincia, si estamos hablando de un censo nacional, o sea, para ver nacionalmente la intención de voto es no solamente la provincia de Buenos Aires, que si bien es la más grande, la que más representa, pero tener un porcentaje de todas las provincias entre una edad de 18 a, para tener una muestra más o menos que nos dé una idea real. Bien. Bueno, bastante bien orientados los comentarios. Ahora yo les voy a hacer una referencia más general. Para que la muestra sea representativa, nosotros tenemos que tener en la muestra la misma proporción que tengo en el universo de las variables que tienen significatividad en orden al estudio que yo estoy por realizar. Por ejemplo, si tenemos, pongamos, la idea de sacar conclusiones sobre intención de voto y analizamos lo que podríamos considerar variables relevantes, ustedes me hablaron de zona geográfica, y eso sin duda que debe ser una variable relevante, porque ustedes saben que el comportamiento de las intenciones de voto y características de qué partido o qué candidatos eligen se modifica o varía según la zona. Y también lo que comentaron en relación a la edad. Pero cuando decimos que tenemos que tener en los mismos porcentajes las variables que son importantes en relación al estudio, tenemos que tener en cuenta que en relación a la intención de voto hay otras variables que también importan. Por ejemplo, religión, ustedes saben, les menciono un ejemplo, el tema del aborto, y no es el único, ¿no es cierto? También podrían aparecer otras cuestiones más. Si la persona trabaja en el Estado o no. ¿Cierto? El hecho de que una persona trabaje en el Estado o no
en función de ciertas políticas que pueden tener que ver con privatizaciones o con facilidades al sector público o al sector privado, se pueden modificar las intenciones de voto. Si se corta, nos volvemos a comunicar. También puede tener en cuenta, y puede ser también importante, el sexo. Por allí puede ser que ciertas políticas de género sean más, digamos, que haya comportamientos diferentes en el electorado según el sexo. Y ustedes van viendo cómo les voy agregando una serie de aspectos, y lo que importa es que aquellos aspectos que son relevantes en orden a lo que yo quiero estudiar se encuentren en las mismas proporciones. Yo les preguntaría si digamos, el grupo sanguíneo tiene relación, por ejemplo, con la intención de voto. ¿Qué les parece? No. Bien. Bueno, le puse el ejemplo así un poco ridículo. También le podría poner algún otro ejemplo que no es tan ridículo. ¿Qué equipo de fútbol quieren? Y ahí no es tan así, porque hay ciertos candidatos que se identifican con algunos clubes, igual. Pero en el caso del grupo sanguíneo, evidentemente que no tiene relación. Y así podrían imaginarse también otro tipo de cosas. Es decir, claramente podemos ver que en orden a nuestro estudio hay variables que consideramos relevantes y otras que no son relevantes, o serían irrelevantes, ¿de acuerdo? En orden al estudio. Y lo que me importa para que la muestra sea representativa es que las variables relevantes, en orden al estudio sobre el cual yo voy a hacer la estimación, se encuentren en similar proporción en la muestra y en el universo. Esa sería la condición, ¿se entiende? Sí. Bien, entonces ustedes lo mencionaron cuando hablaron de zonas geográficas, pero bueno, aparecieron otras, también mencionaron el tema de edad. Lo que importa es que puede haber otras más. Y ahí se genera un problema bastante complejo, porque generar una conformación de una muestra con todos estos componentes, edad, sexo, religión, si trabaja en el Estado o no, y pueden aparecer otras cosas, si trabaja o no en relación con el campo, en donde hay políticas que favorecen o no lo favorecen, si hay, y así pueden aparecer muchas variables en las que uno en alguna va a considerar relevantes y otras no, pero que se hace una problemática un poco compleja. Porque uno puede decir, bueno, yo puedo armar una muestra con el 50% de hombre y 50% de mujer, pero si a eso le agrego que sean los porcentajes de religión, los porcentajes de ubicación geográfica, de edades y todo, similar a lo del universo, se me genera un problema complejo. ¿Cómo se le ocurre que se puede resolver ese problema? Escucho, ¿eh? No sé si me están escuchando. Opinen. Sí. No hay problema. ¿No me lo repite, profe, a la pregunta? Claro, les decía que en definitiva consideraríamos que una muestra es representativa si las variables relevantes en orden al estudio que queremos hacer se encuentran en similar proporción en la muestra y el universo. Por ejemplo, en el caso de la elección de voto o de intención de voto, dijimos que la edad, la zona geográfica, si trabaja en el Estado o no, la religión, el sexo, y pueden también aparecer algunas otras cosas. La cuestión es, y otras que no son relevantes, como les dije, el ejemplo del grupo sanguíneo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr que las variables relevantes para este estudio se encuentren en similares proporciones en la muestra y el universo? ¿Qué recurso les parece que se puede tomar para eso? ¿Una encuesta telefónica al azar? Por ejemplo. ¿Cómo? Perdón. Hacer una encuesta telefónica al azar. Entonces uno no sabe a quién llama. Claro, pero la pregunta es, yo no sé a quién llama, pero el hecho de utilizar el azar me permite resolver el problema que le estoy pidiendo. Y la verdad que no sé. Bien, bueno.
Bueno, esto es una cuestión que es esencial. Por eso me gustó planteárselo primero como una duda, como algo que ustedes, por pronto, ya advierten claramente la importancia y la necesidad que para que sea representativa la muestra tiene que tener esta característica en lo que se llaman variables relevantes. Y se le plantea la duda de decir, ¿y esto cómo se resuelve? Bueno, la conformación de una muestra, logrando que se consigan esas mismas proporciones entre el universo y la muestra, requeriría primero conocer las poblaciones del universo, las proporciones en el universo. Tendría que tener un censo, tendría que saber cuántos católicos o religiosos hay, qué niveles de ingreso tienen, y así, en qué zona geográfica viven, en fin, toda una serie de conclusiones, y en base a eso, empezar a ver cómo conformo una muestra con esa condición, lo cual es evidentemente un problema, ustedes están advirtiendo que no es un problema fácil de resolver, es complicado. Esto se arregla de una manera muy simple. El simple hecho de la elección al azar, si todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, me asegura que todas las características relevantes e irrelevantes en orden al estudio que yo quiera hacer van a aparecer en proporciones similares en el universo y en la muestra. ¿Se entiende? Es decir, no solo las relevantes, sino también las irrelevantes. O sea, que incluso me exime de la necesidad de ver cuáles son las relevantes y las irrelevantes, porque podrían aparecer otras variables, además del sexo, edad, religión y demás, que podrían ser significativas, y yo con el proceso de elección al azar, sé que todas las variables ya se encuentran en proporciones similares por el simple hecho de utilizar un método de elección al azar, siendo la condición de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Entendió? Sí. Bueno, fíjense que yo se lo he planteado en una secuencia. Primero les he planteado qué es la representatividad de una muestra, les he puesto un ejemplo, les he hablado de las variables relevantes y las irrelevantes, y les he planteado la problemática de cómo conformar la muestra, y ahí se nos generó el problema. Y dijimos, ¿y acá cómo lo hacemos? Y sin duda es muy complicado realizarlo con todas esas características. Y aparece entonces esta solución que la probabilidad nos lo da a través del proceso del azar, que me asegura, como les dije, que la representatividad de la muestra en las variables relevantes e irrelevantes está totalmente lograda con este método. Bien. Entonces, de allí la importancia de los llamados muestreos aleatorios. La cuestión está en lo siguiente. En realidad, la condición con la que yo debería elegir una muestra sería que todos los elementos de la muestra sean elegidos al azar y que todos los elementos de la muestra tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, si yo quiero sacar una intención de voto, o quiero elegir una muestra a nivel nacional para sacar intención de voto, yo debería poner todo el padrón electoral nacional, que son más de 40 millones, es decir, todos aquellos que están en condiciones de votar, y mediante algún mecanismo de azar, realizar una elección de eso, por ejemplo, poner los DNI, y luego consultar a esas personas, porque esas muestras elegidas con ese mecanismo son representativas. Les pregunto, ¿les resulta práctico esto? ¿Les parece que es totalmente práctico o no? ¿Qué opinan? Lo que pasa, para mí, en una parte sí y en otra parte no. Por el tema de que no sabes con quién está hablando, te puede tocar un menor, ya sea en el padrón, y hay personas que no están, que están fallecidas, entonces no sabes con quién te está atendiendo en ese momento. No sé, tendría un porcentaje de error, me parece. Bueno, sí, habría un porcentaje de error porque el padrón puede no estar actualizado, podría ser, pero aún suponiendo que estuviera actualizado y yo con el padrón seleccionara por edad, porque el número de DNI ya me puede dar el corte, podría seleccionar la muestra de esta manera.
Y una vez seleccionada la muestra, consultar a esas personas. El problema se me crea en el sentido de que yo una vez que, supongamos,